Muy buenos días, hermanos. Vamos a reflexionar en 1 de Timoteo 1, 3 al 7. Dice así la Escritura: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo va a usar un lenguaje militar con Timoteo. Pablo pasó muchos años atado a un militar o custodiado por uno, ya que tuvo arresto domiciliario. Conocía del lenguaje, las órdenes y la lealtad de los soldados. Por eso expresa te encargué, no rogué, como traduce la versión 60. Si son órdenes militares, un oficial no ruega, manda, y agrega que te quedases. Esta frase, o esta orden más bien, es la que se le daba a un militar cuando se le dejaba a cargo de un frente de batalla. Debería permanecer resistiendo al adversario, pero esta orden también se le daba a un soldado que no quería quedarse, tal vez porque estaría solo defendiendo el frente, o, en el caso de Timoteo, como piensan la mayoría, porque no quería quedarse en Éfeso, quería seguir con Pablo hacia Macedonia. Pero era necesario que hubiera un pastor en la iglesia, era necesario que hubiera alguien que conociera de las Escrituras, porque las malas enseñanzas que estaban permeando la iglesia era necesario corregirlas. Por lo menos 3 personajes estaban confundiendo a la iglesia: Himeneo, Alejandro y Fileto. Por eso era necesario la presencia de un erudito en las Escrituras, porque estos personajes se hacían pasar por doctores, y era necesario que hubiera un conocedor de las Escrituras para que pudiera verdaderamente enfrentar a estos 3 personajes. Así es que estos personajes, como dice el texto, se dedicaban a enseñar fábulas judías. Y la verdad, un fariseo de fariseos, como era Pablo, podía identificarlas fácilmente. Los judíos del tiempo de Pablo interpretaban las Escrituras como ciencia ficción, creando mitos alrededor de la palabra de Dios. Existen estos libros llamados Libro de Jubileos, la Ahadak y la Cábala, que son algunos de estos que probablemente se estaban enseñando en Éfeso. Estos personajes invitaban a la iglesia a investigar profundamente sus enseñanzas en alguno de los libros que mencioné. Ese es el significado de la frase que traduce la versión 60 como que acarrean disputas. Es una frase que significa que estaban exigiendo que la iglesia estudiara estos libros y no las Escrituras. Por eso Pablo quería que hubiera un pastor conocedor de las Escrituras que enseñara a la iglesia a investigar, pero en las Escrituras, para que fuera de edificación en Dios, en una estructura doctrinal conforme a la palabra y conforme al Evangelio. Si nos centramos en la palabra edificación, nos habla de administración, por lo menos en 1 de Corintios 4:1, así la traduce la versión 60. Una expresión de motivar a los hombres a llevar la administración de su casa. Ese es el sentido de esta palabra, donde Pablo contempla que se administra de manera completa cuando está incluida la enseñanza de la palabra de Dios, de tal manera que se lleve a la familia a alcanzar la salvación. Y en este sentido es crear la condición para que todos los miembros de la familia, a través de las Escrituras, conozcan a Jesucristo como su Salvador. Por eso la palabra administración de Dios tiene ese sentido de llevarnos a la fe. Y este es el encargo y este es el mandamiento para Timoteo. Pablo termina esta primera exposición aclarándonos que esto es posible: acatar la orden militar de edificar o administrar nuestros hogares si lo hacemos con amor, de un corazón transformado, con una fe no fingida. Esto implica una fe ciega. ¿En qué sentido? En el sentido de que una fe ciega es aquella que se entrega porque se ha comprobado, porque se ha estudiado, porque se ha aplicado, porque es una fe viva y eficaz. Ese es el sentido de una palabra fe ciega, no una fe en donde perdemos de vista lo que estamos creyendo, sino una fe
que se entrega totalmente porque se ha estudiado, se ha aplicado y se sabe que es viva y eficaz. Pablo quiere que Timoteo sea leal como sucede con un militar, que acepte su responsabilidad de ser un buen administrador, en este caso de la iglesia, que debe pastorear, para que pueda enseñar esta administración a los varones, para que guíen a sus familias, para que a través de las Escrituras puedan alcanzar la salvación. Varones que quieran hacerlo por amor a sus familias, porque han sido transformados por la gracia de Dios, aunque más adelante expresará que muchas veces son mujeres las que tienen que hacer este trabajo, y pone como ejemplo a la madre y abuela de Timoteo. De todos modos, se tiene que enseñar a aquel que por amor tomará esta responsabilidad. Y al respecto, les invito a que escuchen el tema que prediqué el día de ayer lunes en la Sociedad Femenil y que se encuentra en la página del Face de la Iglesia. Tenemos que ser leales al Señor para ser fieles administradores de nuestras familias de la Iglesia. Pero esta lealtad, como hemos estado diciendo, es el producto de la gratitud y es el producto del amor a Dios y del amor a los escogidos. Hermanos, oremos. Señor, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra para meditar en esta hora de la mañana. Permite que esta enseñanza que a través del apóstol Pablo hacia Timoteo hoy hemos escuchado, que tenemos que ser buenos administradores de tu palabra, es decir, que tenemos que saber llevar y guiar a la familia, como varones en una responsabilidad, como mujeres si les toca hacer esto, ser leales a tu palabra, ser leales a la familia, ser leales a ti, para guiarlos y conducirles de tal manera que ellos puedan conocerte y puedan también ser salvos. Ayúdanos en esta responsabilidad y ayúdanos a ser leales a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.